drenó mi vida. La siguiente historia comienza cuando tenía 30 años. Había trabajado muy duro durante toda mi vida para poder salir adelante como enfermero certificado. Para muchos, esta carrera no podría ser gran cosa, pero dado que prácticamente tuve que salir adelante por mis propios medios desde que tenía 14 años, yo estaba muy orgulloso de tener en mi vida un poco de estabilidad económica y laboral. Me había contratado en un asilo, al cual no diré el nombre por obvias razones, como muchos lugares de este tipo, solo que este tenía la particularidad de aceptar ancianos que podían estar muy enfermos, prácticamente en las últimas, cuyos familiares no querían o no podían cuidarlos todo el tiempo. Solían mandarlos a nosotros para que recibieran así los cuidados necesarios. Sé que esto suena muy malo, pero en lo personal yo prefiero que hicieran esto antes de simplemente dejarlos en sus casas o en cualquier otro lugar donde no pudieran ser atendidos. Muchas personas no tienen ni la paciencia ni los conocimientos básicos para los cuidados que esas personas necesitan en sus últimos días. Recuerdo muy bien ese día, o más bien dicha noche. Estaba lloviendo muy fuerte y yo me encontraba en el turno nocturno. Es común que ese turno sea más tranquilo, pues la mayoría de los pacientes duermen y solo hay que revisarlos de vez en cuando. Estaba hablando con mi mejor amiga y compañera de trabajo cuando, de repente, sonó el teléfono. Era bastante extraño que sonara a esa hora, pero respondimos. Había que hacerle frente a cualquier eventualidad. La llamada era de un hombre que decía que deseaba internar a su madre, y me pidió si era posible recibirla esa misma noche. Mi amiga, al escuchar todo esto, simplemente le comentó que no podía, que lo mejor sería recibirla a primera hora del día siguiente. El hombre se escuchaba desesperado y no parecía querer esperar. Cuando mi amiga le preguntó el tipo de enfermedad de su madre, él solo se limitó a decir que estaba muy enferma, que necesitaba atención inmediata y que no podía cuidarla más. Mi amiga le insistió, le hizo algunas preguntas, pero él respondió casi de la misma forma, seca y cortante. Esto podría ser raro para muchas personas, pero si trabajas suficiente tiempo en el área, te das cuenta de que es muy común que las personas echen a sus padres o a los enfermos muy rápidamente. No tienen la paciencia para cuidarlos. Es algo triste, pero lamentablemente sucede, por lo que no hablamos mucho sobre ello. Aunque comentamos un poco sobre lo alterado que estaba el hombre, pensamos que era solo un sentimiento de culpa por abandonar a su madre. No lo pensamos mucho y hablamos poco al respecto. Mi turno terminó a las 6 de la mañana. Para ese día no vi a la mujer. No la pude ver al día siguiente. Era mi día de descanso y por una semana más fui transferido a otro asilo para cubrir las vacaciones de otros enfermeros. Cuando volví al trabajo, mis compañeros me recibieron con la noticia de que había algo diferente. Debo admitir que sí, había algo diferente desde que crucé las puertas, algo que no había sentido antes, pero no sabía decir con certeza qué era. Solo continué con lo mío, pero cuando llegué con mis compañeras no hubo ninguna duda. Me comenzaron a hablar sobre la nueva paciente, quien había sido colocada en un pequeño cuarto, el cual no solíamos usar, no era muy cómodo. De hecho, ya habíamos acordado no poner a nadie allí, pero cuando se los hice saber, me dijeron que era lo mejor. Si no era ese lugar, tendría que compartir habitación, y ella generaba mucho miedo entre los demás pacientes. ¿A qué se referían con esto? Los pacientes solían quejarse mucho de ella. Decían que no importaba lo que les dijera o hiciera, que la mujer era muy extraña, solía hablar de manera rara, incluso parecía recitar al revés, y a veces lo hacía sola. También me comentaron que quien la llevó no respondió casi ninguna pregunta, solo repetía que su mamá estaba muy enferma y que necesitaba que la cuidaran. Como si fuera poco, los dos pacientes que compartieron cuarto con ella murieron poco tiempo después. Era raro ver cómo dos personas morían casi al mismo tiempo. Se había corrido el rumor entre los pacientes de que quien compartiera habitación con esa mujer terminaría muriendo pronto. Por esa razón decidieron ponerla en aquel pequeño cuarto. Me comentaron que la mujer no solía hablar más que con frases cortas como sí o no.
La única vez que la escucharon hablar más fue cuando recitaba esas palabras tan raras, las cuales parecían inquietar a todos. No podía evitar pensar que era una broma, que todo esto no podía estar pasando. Era solo una enferma, como muchas otras que habían llegado a ese lugar. Pensé que estaban exagerando, pero me dijeron que no era como ninguna otra persona anciana que había llegado allí antes. Para poder ver con mis propios ojos de qué se trataba todo esto, una de mis compañeras me dijo que era hora de darle su primera medicina. Ese era mi turno, acepté, queriendo demostrar que solo era una anciana común. Fui a la habitación, abrí la puerta suavemente y pude sentir cómo todo el cuarto estaba muy frío. Ese cuarto solía ser frío, pero esta vez era casi como si entrara a un refrigerador. La mujer, por su parte, ni siquiera parecía percatarse de ello. Estaba tapada con una manta gruesa, pero no creía que fuera suficiente para soportar las bajas temperaturas. Al moverla, me di cuenta de que, al parecer, estaba atada a la cama. No puedo decir que aquella fuera una práctica que no se usara. Algunas veces, algunos pacientes tenían delirios y eso los hacía atacar a los doctores o a sí mismos. Pensé que tal vez ese era el caso, no pregunté. Puse la bandeja en la mesa y comencé a hablarle a la anciana para que despertara. Me costó 3 intentos que me mirara a los ojos. Cuando lo hizo, ella sonrió, pero no de una forma amigable. Su sonrisa era maliciosa. Me pareció que algo en mí le divertía, o algo por el estilo. Comenzó a reír, su risa vieja y algo macabra. Incluso pude ver cómo levantó la mano, pero rápidamente recordó que estaba atada y se detuvo. Siguió riéndose mientras me acercaba para darle su pastilla. Durante todo ese tiempo, la anciana no me apartó la mirada. Fue todo muy extraño e incómodo, pero intenté mantener la profesionalidad en todo momento. Luego de que se tomó su pastilla, le pregunté si quería algo más, pero ella solo me seguía mirando mientras continuaba sonriendo. Simplemente salí del cuarto y les comenté a mis compañeros que lo único raro era que ella no se congelaba con el frío que hacía. A lo que ellos me dijeron que aquel cuarto estaba así desde que ella ingresó, pues nunca había sido tan frío. Pero por alguna razón, a pesar de que la temperatura parecía descender todos los días, la mujer parecía estar bien. Habían intentado incluso ponerle cobertores eléctricos, pero estos se descomponían a las pocas horas dentro del cuarto. Optaron por dejarle aquel grueso cobertor, y ella parecía estar bien. No podía creer la poca profesionalidad con la que mis compañeros hablaban de esta mujer. Incluso yo había sentido lo raro que era, pero no era como para tratarla con pinzas. Era una anciana algo enferma, y estaba seguro de que solo nos intimidaba un poco el que no hablara y el que sonriera de esa forma tan espeluznante. Aún así, les dije que no fueran tontos, que solo era una anciana y que solo necesitaba cuidados como todos ahí. Les cuestioné sobre sus hijos o algún familiar, pero me dijeron que se habían ido muy rápido. Ni siquiera se habían querido quedar para despedirse. Nada parecido. De hecho, me decían que se veían muy felices al irse, algo que no era extraño, pero no pude evitar sentirme mal por la mujer, pues sabía que necesitaba a sus hijos ahora más que nunca. Una parte de mí deseaba aferrarme a la idea de que aquella mujer y yo formaríamos un buen vínculo, incluso si eso estaba prohibido por el hospital. Yo deseaba que ella se sintiera un poco mejor y haría lo que estuviera en mis manos para que al menos en sus últimos días se sintiera humana y bien cuidada. Fue una semana en la que las cosas comenzaron a tornarse realmente raras en el lugar. La mujer parecía muy enferma, aunque había días mejores que otros. Claro, yo siempre la veía bastante débil, pero cada vez que la miraba parecía que algo la hacía sonreír. Intentaba devolverle el gesto de la sonrisa, pero no podía evitar que se notara un poco de incomodidad, y es que la sonrisa de ella me generaba exactamente eso. Aunque claramente no se lo decía, no quería ser grosero. Siempre trataba de ser amable con ella, aunque yo era prácticamente el encargado de administrarle el medicamento y casi cualquier otra cosa. Era el único que parecía querer acercarse de todos mis compañeros. Siempre les aseguraba que exageraban,
que solo era una anciana y que no tenía ninguna razón para estar tan asustados. En realidad, sí podían haber razones para sentirse así. Cuando las puertas del pasillo estaban cerradas, podía escucharse casi como si ella estuviera platicando con alguien en alguna ocasión. De hecho, pensé que tenía visitas, pero luego me enteré de que no era así. Nadie había ido a visitarla desde que la dejaron allí. También, ella solía hablar un idioma que desconocía completamente. Parecía hebreo o algo así, y lo hacía al revés. Su habitación siempre estaba muy fría, y ninguna otra habitación en el pasillo estaba así. No tenía sentido, sobre todo porque nunca se quejaba de esto. A pesar de todo, ella parecía estar bien, incluso cuando no estaba cubierta por los cobertores. Pero lo que más me llamaba la atención y más me rehusaba a creer que fuera real, era una sombra que parecía aparecerse justo al inicio de la cama de la mujer. Pude verla al menos 3 veces mientras abría la puerta, pero al prender la luz me daba cuenta de que la mujer estaba sola. Muchas veces le pregunté si había alguien más en la habitación, pero ella solo me miraba sonriendo sin decir nada. Yo pensaba que tal vez me dejaba llevar por las supersticiones y todo lo que se decía de ella. Desde que había llegado, algunos afirmaban que la mujer no había dejado de aparecerse en sus sueños. También decían que todo el asilo tenía un toque más terrorífico. Escuchaban voces en los baños y algunos pacientes se quejaban de ver a una mujer rondando por los pasillos a altas horas de la noche, aunque en las cámaras nunca se reflejaba nada. Recuerdo muy bien el día antes de que mi vida se volviera un infierno. Estaba revisando a los pacientes que me tocaban ese día. Todo estaba normal. Siempre dejaba a la mujer para el final. Siempre que la veía, terminaba con cero ganas de ver a cualquier otra persona. Era mejor dejarla al final. Terminé de ver a todos y me dirigí a su habitación. Algo dentro de mí me decía que no abriera la puerta, que me fuera y que solicitara que otra persona se hiciera cargo de ella. Pero ni siquiera entendía bien el motivo. Solo era una extraña sensación de que algo muy malo iba a pasar. No quise hacerle caso. Abrí la puerta y ahí se encontraba la mujer, recostada, durmiendo profundamente. Sentí un escalofrío, pero entre la habitación y el monitor para asegurarme de que estuviera estable, noté algo cerca de su almohada. Parecía un insecto. Se movía. Era como un gusano, pero no lo entendía bien, porque no podía comprender de dónde había salido. Los cuartos siempre eran limpiados profundamente para asegurarnos de que no hubiera nada que pudiera enfermar aún más a los ancianos. Fue cuando extendí la mano para quitarlo de allí que todo sucedió muy rápido. La mujer despertó, y cuando mi brazo estaba muy cerca de su rostro, me mordió. Me sujetó con increíble fuerza y yo grité e intentaba liberarme. A pesar de su estado de salud, ella era increíblemente fuerte. Sentí que su objetivo era arrancarme un pedazo de piel, pero con mucho esfuerzo, logré que me soltara. La lesión era horrible. Mi brazo no dejaba de sangrar, y la boca de esa mujer estaba llena de sangre también, mientras se reía y me miraba fijamente. Salí de allí lo más rápido que pude. Llamé a mis compañeros, quienes al verme inmediatamente me auxiliaron y me llevaron a emergencias, pues en serio era una herida fea. Por si no lo sabías, las mordidas de los seres humanos son muy peligrosas, cruzan la piel, y eso fue exactamente lo que me pasó. Tuvieron que hacerme un par de estudios para cerciorarse de que estuviera bien. Afortunadamente, todo parecía estar en orden. En un principio me dijeron que podía irme y que me llamarían si algo pasaba. Mis compañeros intentaron sacar a aquella mujer de las instalaciones, pero no podían contactar a sus hijos. El número y la dirección que nos dieron parecían ser falsas. El número de cuenta era correcto. Cualquier medicamento o cosa que necesitara su madre era comprado directamente según las órdenes de ellos mismos, cobrado por tarjeta, y todo parecía estar bien. Pero no teníamos ni idea de cómo contactarlos, por lo que no podíamos simplemente hacer que se fuera. Por mi parte, me dijeron que tenía que quedarme en casa un par de días debido a la herida. No puse ningún tipo de resistencia, pues lo vi como una manera de liberarme de aquella mujer.
al menos por un tiempo. Conservaba la esperanza de que, para cuando regresara, mis compañeros ya habrían contactado a sus familiares y les habrían pedido que se la llevaran. Me encontraba descansando en mi casa esa noche. Acababa de lavar a fondo la herida de mi brazo, y luego vendé la herida como me lo habían dicho. Estaba entretenido en mi teléfono cuando escuché algo, un susurro. Era un susurro bastante inentendible de ambos lados, y pensé que solo era algún ruido de la casa. Continué con lo mío y lo volví a escuchar. Esta vez lo escuché un poco más claro, pero no entendí lo que decía. Me levanté y miré por la ventana, pensando que tal vez era alguien hablando o haciendo ruido, pero no había nadie. Para no perturbarme más, lo dejé pasar. En un punto de la noche me levanté al baño y luego fui a la cocina a tomar un poco de agua antes de dormir. Mientras servía el agua en un vaso, escuché de nuevo aquel ruido. Era un susurro, pero esta vez claramente dijo mi nombre, aunque no dijo nada más. Giré en todas direcciones buscando a la persona responsable, pero no había nadie. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado y que debería dormir. Después de todo, había sido un día agotador. Fui a la cama y estuve dando vueltas por horas. No podía quedarme dormido. La herida me molestaba y eso me despertaba constantemente. Creo que me quedé dormido por un momento, cuando sentí algo extraño. Era como una lengua larga tocando mi herida, lo cual era horrible, tan real que desperté gritando. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba solo en mi cuarto. Lo extraño fue que el vendaje que había puesto hacía apenas unas horas estaba completamente retirado y hecho bolas debajo de la cama. Nunca había pasado algo así. Había hecho cientos de vendajes a otras personas y a mí mismo, y nunca se caían. Esta vez sucedió. Aún sentía la sensación de la lengua sobre la herida, lo cual era repugnante. Me levanté de la cama, me lavé la herida nuevamente antes de ponerme otro vendaje y regresar a la cama. Pensaba en lo que había sucedido y con esos pensamientos volví a quedarme dormido poco a poco hasta que escuché algo, pasos. Abrí los ojos con mucho esfuerzo, pero no podía. Era como si mi cuerpo no respondiera a las órdenes de mi cerebro. Con mucho esfuerzo logré mover un poco los ojos y vi algo en la esquina de mi cuarto. No era una persona, pero era muy alta. Quise gritar, pero el grito se quedó atorado en mi garganta. Podía escuchar como si alguien caminara, pero a cuatro patas, como un perro. No podía ver bien, no podía ni siquiera abrir los ojos completamente por el miedo, pero lo intenté y de repente logré tener control de mi cuerpo. Cuando pude abrir los ojos por completo, me di cuenta de que todo estaba en silencio. La habitación estaba vacía, y también me di cuenta de que ya había amanecido. No tenía ningún sentido. No había pasado más de un par de minutos en esa situación, pero el sol estaba en su máximo esplendor. Respiré profundo, miré mi brazo y todo parecía estar en orden. Pensé que solo había sido una pesadilla. Esa era la única explicación lógica. Atribuí todo lo que viví a un día estresante, con todas esas historias que había estado escuchando en el trabajo. Dejé todo de lado y traté de olvidarlo. Unas pocas horas después ya había logrado dejar ese tema de lado, pues no deseaba que se convirtiera en un problema más grande de lo que realmente era. Ese día traté de ignorar todo lo que había sucedido la noche anterior. De hecho, ya ni siquiera lo recordaba, salvo que aún me dolía la herida de la mano, la cual tenía que lavar y desinfectar cada cierto tiempo, según indicaciones del doctor. Me parecía un poco extraño que cada vez que la lavaba, la herida parecía tener un aspecto más enfermizo, como si estuviera a punto de infectarse. Sentía que podría ser por la mordedura de una persona y, sobre todo, por ser de una persona enferma, pero aún así pensaba que debería mejorar un poco, aunque solo hubiera pasado un día. Se veía bastante mal. La tarde llegó y me encontraba mirando televisión. Sentía un poco de dolor en la herida, pero aún no era hora de lavarla, dejar que pasara. De pronto escuché algo. Era un susurro, seguido de más susurros. Era una voz bastante familiar. De hecho, aunque no comprendía lo que decían esos susurros, me resultaban igualmente familiares.
Al prestar un poco más de atención e intentar buscar el origen de los mismos, pude notar que era la voz de la anciana, y nuevamente susurros en un idioma que no comprendía se repetían una y otra vez. Comencé a asustarme demasiado, no sabía de dónde provenía, parecía salir de todos lados. Salí corriendo hacia mi habitación, sintiendo que era el lugar más seguro, y una vez dentro me puse a rezar. Era lo único que se me ocurrió hacer en ese momento. Aún podía escuchar aquellos susurros, pero se iban haciendo cada vez más bajos, hasta que se detuvieron, dejando todo en completo silencio. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Incluso cuando intenté decirme a mí mismo que todo era parte de mi imaginación, tal vez me estaba quedando dormido en el sofá, y los recuerdos de esa anciana se entremezclaron con mis sueños, haciendo que escuchara eso. No lograba convencerme en absoluto. Lo había escuchado con claridad en mi habitación, estando bastante despierto. No sabía qué pensar al respecto. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama intentando encontrar alguna explicación para todo. Cuando vi cómo el sol comenzaba a asomarse, supe que tenía que levantarme. De todas formas, no iba a poder dormir más. Aún tenía un día más de incapacidad. Fui al baño. No me atrevía a cambiar el vendaje esa noche, y al ver mi herida me quedé horrorizado. Se veía peor, estaba supurando y al hacer contacto con el aire comenzó a arder. Era como si la hubiera dejado ahí sin ningún tipo de atención, como si la hubiera revuelto en la basura para que tomara ese aspecto tan repugnante. Asustado, me levanté y fui inmediatamente al hospital para que revisaran la herida y me dijeran qué estaba pasando. El doctor se preocupó al ver el grado de infección. Me explicó que podría llegar a ser grave si no se atendía a tiempo. Me ayudó a tratarla correctamente, pero me cuestionó sobre lo que había hecho para cuidarla. Le aseguré que todo estaba bien, que la había limpiado adecuadamente, pero que esa noche me quedé dormido antes de cambiar el vendaje. El doctor me aseguró que eso no podía haber pasado solo durante la noche. Debía haber hecho algo más. La herida estaba comenzando a infectarse. Reemplazaron el vendaje y me sorprendió la segunda pregunta del doctor, quien me cuestionó por los moretones. Le pregunté qué moretones y me dijo que los de la espalda. Viendo que llevaba puesta una camiseta, me dijo que tenía varios moretones en la espalda. Le aseguré no tener idea. Además de no tenerlos el día anterior, me sugirió que podría tener alguna deficiencia de hierro. No parecían ser por golpes, o al menos no por golpes que yo recordara. Me recetó algunas vitaminas y me dijo que podía regresar cuando quisiera si tenía dudas sobre el vendaje o si sentía algún tipo de molestia por la mordedura. Ese día regresé a casa. Todo parecía normal, de hecho estaba tranquilo. Pensaba que tal vez todo había sido una sugestión, un miedo irracional por todo lo que había estado pasando en mi vida desde que conocí a esa anciana. Pensaba que si continuaba pensando en ello, seguiría experimentando aquellas horribles sensaciones que me habían atormentado esos días, que si volvía a escuchar algo, simplemente lo ignoraría. Esa noche ya estaba profundamente dormido cuando sentí cómo alguien movía mi mano. No me molesté en abrir los ojos, estaba algo somnoliento y no presté atención. Cuando mi mano volvió a moverse, sentí que algo recorría toda la herida, como si alguien disfrutara lamiéndola. Desperté rápidamente, pero no había nadie. Miré mi brazo y me di cuenta de que el vendaje estaba nuevamente fuera. Eso fue frustrante. Me levanté y fui al baño a poner un vendaje nuevo. Después de hacerlo, todo parecía estar en orden. Regresé a la cama y aunque tardé un poco, logré quedarme dormido. Al día siguiente me sentía muy mal. Todo mi cuerpo me dolía y sentía que si movía mal cualquier parte de él, mis huesos se quebrarían como una rama seca. No entendía por qué me sentía así, pero tenía cuidado al salir de casa. Estaba quejándome todo el tiempo y teniendo algunas náuseas, pero sabía que no podía faltar al trabajo. Ya había estado ausente demasiado y no quería que mis compañeros hicieran mi trabajo. Pensaba que conforme pasara el día me sentiría mejor. Cuando llegué al asilo, me encontré con la desafortunada noticia de que la mujer seguía allí.
Me dijeron que no tenía que atenderla, que ya lo habían hecho, pero yo les dije que estaba bien, que tendría más precauciones y no me acercaría demasiado a ella para evitar que se repitiera lo sucedido. Me informaron también que había dejado de decir palabras sin sentido, aunque no era una mejora demasiado visible, sí parecía estar un poco mejor. Su piel había tomado algo más de color, casi como si comenzara a sentirse mejor. Tuve que ver eso por cuenta propia. Fui directo a su cuarto y efectivamente se veía un poco mejor. Al verme ya no tenía rastro del incidente, pero no pude evitar recordarla, con la boca llena de rojo, sonriendo. Todo eso me hizo sentir escalofríos. Sin molestarme, le di su medicamento. Salí de la habitación y me ocupé de lo que debía hacer. No fue hasta más tarde, ya entrada la tarde, que volví a verla. Se veía mejor, de hecho, mejor de lo que la había visto esa mañana. No tenía sentido porque ni siquiera le había suministrado su medicamento de forma adecuada. Sentía cierto recelo. Ese día había sido particularmente pesado para mí. Caminaba con dificultad, muy fatigado. Lo peor era que ni siquiera había sido un día tan complejo. Pero aún así me había agotado mucho. Mis sentimientos de incomodidad hacia la mujer aumentaron mientras le suministraba el medicamento. Ella me miraba directamente y me esforzaba en hacerlo todo con el mayor cuidado posible, pues lo último que quería era que volviera a atacarme. Pero eso no ocurrió. A lo largo de todo el tiempo, su sonrisa, aunque casi idéntica a la anterior, parecía tener algo distinto, algo que no sabía identificar, pero estaba claro que algo había cambiado. Después de verla, sentí un agotamiento aún mayor que antes. Mi turno terminó por puro milagro. El camino de regreso fue muy largo, y cada vez que el metro se detenía bruscamente o algo similar, sentía casi como si mis huesos rozaran contra mi piel. Algo no estaba bien dentro de mí, y no sabía qué era. Sentía todo el cuerpo molido, y cuando llegué a mi destino y caminé hacia mi casa, comencé a escuchar esos mismos susurros, ese mismo lenguaje extraño al revés. Se acercaba tanto que parecía estar casi en mi oído. Seguí caminando, pero de pronto sentí como si alguien me tomara del brazo, justo donde tenía la mordida. Me apretó muy fuerte, lo que me hizo gritar, pero al mirar no había nadie en la calle. Eso me hizo comenzar a correr. Corrí hasta llegar a mi casa, donde cerré la puerta tras de mí. Sabía que aquello ya no podía ser normal. No había manera de que todo esto fuera fruto de mi imaginación. Sin duda, había algo más, y aunque no creyera en esas cosas, sabía que debía haber una explicación menos lógica. Esa noche fue imposible dormir. No solo el recuerdo de lo que había pasado me perturbaba, sino que cada vez que me movía, sentía como si mis huesos se rozaran con mi piel, y era doloroso. Me costaba respirar, como si algo me presionara el pecho, dejándome solo suficiente aire para no morir. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarme y llamar a emergencias. No sé cuánto tiempo estuve así. Pudieron ser solo unos minutos, aunque me parecieron horas. Fue entonces cuando la vi de nuevo, allí en la esquina de mi habitación. Estaba de pie, muy alta. Esta vez no desapareció cuando me di cuenta de su presencia. Se quedó en el mismo lugar, observándome durante casi 15 minutos. Sabía exactamente lo que quería. No podía hablar, no podía hacer nada. Sentía como si toda mi fuerza me abandonara. Incluso llegué a pensar que iba a morir, pero luego, de repente, como si nada, comenzó a desvanecerse. No del todo, el dolor físico permaneció, pero el aire volvió a llenar mis pulmones. Ahora podía moverme sin tanto dolor. La figura en la esquina de mi habitación desapareció. Cuando pude recuperar por completo mis fuerzas, vi que tenía moretones en casi todo el cuerpo. Aún me dolían los huesos, pero ya no tanto. Me sentía muy cansado, aunque eso bien podría ser porque no había dormido bien. Ese día pensé en ir a trabajar, pero no me sentía en condiciones. Lo último que quería era ver a aquella mujer, que estaba totalmente convencido de que era responsable, al menos en parte, de todo lo que me estaba sucediendo. Lo que me pasaba no podía ser normal,
y había comenzado desde que ella había entrado en mi vida. Lo que sí quería era ver al doctor, porque la mordida estaba empeorando y todo lo que había estado experimentando esa noche no podía ser normal. Estaba peinándome cuando, al usar el peine, enormes cantidades de cabello cayeron de mi cabeza. Literalmente se me caía a pedazos. Y me fui al doctor. Le conté lo que estaba sucediendo, incluso las partes donde había sentido y visto cosas. No sabía a quién más acudir. Había insistido tanto en decirle a mis compañeros que nada de eso era real, que si lo mencionaba ahora, podrían pensar que me estaba burlando de ellos o algo así. Escuchó lo que tenía que decirle y me dijo que probablemente se debía a algo de paranoia, que tal vez solo estaba algo alterado por lo que me había contado. A veces la mente nos juega muchos trucos, me dijo. Me recetó unas pastillas para dormir, las cuales advirtió que eran fuertes. Debía tener mucho cuidado con ellas. Me aseguró que si lograba dormir, tal vez mis pensamientos se aclararían. Me hizo algunos estudios y me aseguró que todo estaría bien y que volviera en unos días para ver los resultados. Le hice caso y esa noche tomé aquellas píldoras. Al fin pude dormir correctamente. Hacía varios días que no lo lograba. No tardé nada en quedarme dormido. Pensé que era exactamente lo que necesitaba, pero a solo unas horas de haber tomado la medicación, me di cuenta de que aquello fue lo peor que pude haber hecho. Comencé a sentir dolor, mucho dolor por todo el cuerpo. Era ese mismo dolor de los huesos contra mi piel, ese mismo dolor que sentí antes, como si alguien rasgara la herida una y otra vez, solo que ahora no podía abrir los ojos para que todo terminara. Mis ojos permanecían cerrados. Podía sentir todo lo que estaba pasando, pero no podía abrirlos. No podía estar completamente consciente. Solo podía sentir el dolor y también podía escuchar algo caminando por el cuarto, ese ruido, lo que fuera que fuera. Lo peor era lo que sucedía en mi brazo, creo. Se sentía tan espantoso y doloroso que con todo el esfuerzo y voluntad que tenía logré abrir los ojos. No podía moverme. Era como si todo mi cuerpo estuviera dormido, pero podía abrir los ojos y ver directamente mi brazo, el cual ya no tenía el vendaje. Este se había caído. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que había algo lamiendo mi herida. No podía verlo con exactitud. Mi habitación estaba muy oscura, pero parecía una cosa humana hasta cierto punto. No tenía orejas ni cabello y además su piel era muy lisa y brillosa. Si tuviera que compararla con algo que alguna vez vi, diría que era como una foca con rostro humano. Me lamía compulsivamente la herida como si fuera lo más delicioso del planeta, sin que yo pudiera apartar mi mano. De algún modo, solo me quedé ahí mirando cómo eso pasaba. Volví a cerrar los ojos, no tanto porque yo quisiera, sino porque no pude mantenerlos abiertos. Todo ese tiempo debió haber pasado en horas, hasta que el efecto de la medicación dejó de hacer efecto y pude recuperar el control. Mi cuarto estaba bien, nada parecía diferente, solo mi brazo, el cual de nuevo ya no tenía la venda y se encontraba mucho más hinchado. Se veía así, con la mordida, pero en lugar de mejorar parecía que se pondría mucho peor. Realmente dolía, se veía tan infectado que parecía que el brazo se iba a echar a perder. Aterrorizado, corrí al hospital y les mostré lo que estaba sucediendo. Rápidamente comenzaron a revisar qué pasaba. La infección avanzaba muy rápido y terminé perdiendo el brazo, pues, según me dijeron, estuvo expuesto a una contaminación muy severa, la cual, por más que me preguntaron, no pude explicar. Mis estudios salieron horribles. Tenía los órganos muy desgastados, como si estuvieran envejeciendo rápidamente. Literalmente parecían los órganos de un hombre de 80 años en el cuerpo de alguien joven. Es evidente que no pude volver a trabajar jamás. No puedo conseguir empleo en ningún lado. Estoy enfermo todo el tiempo. Para este momento orino en una bolsa y me alimentan con una sonda. No creo que esto pueda llamarse vida. Cuestioné a mis compañeros si habían conseguido contactar a la familia de esa mujer, casi cuando me dieron el diagnóstico, porque quería saber si podían darme una compensación por lo que me había hecho aquella anciana.
Yo estaba convencido de que todo esto se había desencadenado por aquella horrible mordida. Me dijeron que la anciana se había recuperado por completo, como si simplemente ya no tuviera nada, y un día, de un momento a otro, salió por su propio pie sin decirle nada a nadie. No tengo idea de quién era esa mujer, pero sé exactamente lo que quería. Quería a alguien joven, alguien como yo, a quien robarle la salud. Me drenó la vida. He leído sobre algunas brujas que hacen esto, y estoy convencido de que esa anciana era una de ellas. He intentado ver si alguien puede ayudarme, pero todos los curanderos o brujos a los que fui me dicen que no es un problema de brujería, que tiene que ser algo médico. Pero estoy seguro de que no solo es un problema médico. En serio, hay algo dentro de mí que no me dejará jamás descansar, succionando la poca energía que me queda hasta que mi cuerpo deje de luchar y se apague. Maldecido. Esa historia comenzó cuando tenía 26 años. En ese entonces ejercía mi carrera de abogado. Tenía algunos trabajos esporádicos, pero eran suficientes para poder mantenerme a flote y llegar a fin de mes sin mayor problema. Mi vida estaba bastante bien. Tenía una pareja estable y suficiente tiempo libre para dedicarme a mis hobbies o hacer lo que quisiera. Pero de un día para otro mi vida cambió por completo, llevándome a lo que soy ahora. Muchas veces he dicho que hubiera sido mejor morir que continuar viviendo hasta hoy, pero siento que, aunque lo intente, y es que lo he intentado, no puedo liberarme de esta vida, al menos no tan fácilmente. Como mencioné antes, todo comenzó cuando tenía 26. Recibí el caso de una mujer que sufría violencia intrafamiliar por parte de su pareja. Ella tenía un hijo, y lo que quería no solo era el divorcio, sino también que este hombre pagara por todo el daño que le había hecho. La violencia ejercida hacia ella le había dejado los brazos tan débiles que no podía desempeñar ningún empleo correctamente. Ella quería que el hombre se hiciera responsable de su hija en su totalidad, aunque no deseaba que él se quedara con ella. De hecho, no quería que él estuviera en su vida en lo absoluto. Pensé que no sería tan complicado llegar a un acuerdo. Acepté el caso de la mujer y comencé a trabajar en él. Ese hombre era una persona muy conflictiva. Podía verlo por sus expedientes e historial criminal. Aún así, parecía tener un empleo decente que le permitiría mantener a su hija y cumplir con los mandatos de mi clienta. Trabajé arduamente en este caso porque realmente quería conseguirle todos los beneficios que pudiera. Ella lo necesitaba y yo quería hacer todo lo que estuviera en mis manos para ayudarla. Recuerdo muy bien el momento en que una mujer entró a mi oficina. Al principio pensé que podría ser alguna clienta que quería asignarme un caso o algo así, aunque yo estaba tan inmerso en mi trabajo que ni siquiera la noté al principio. Su aspecto era peculiar. Sin duda no era una mujer convencional. Tenía un rostro demacrado, con un cabello largo y canoso. Sus ojos estaban muy hundidos y su apariencia era la de una persona enferma. Cuando la miré más de cerca, su aspecto me asustó un poco, pero intenté sonar lo más cordial posible. Le pregunté si necesitaba algo y ella solo me miraba. Podía sentir cómo su mirada perforaba mi alma. Le dije que si no deseaba nada de mí, tendría que irse de mi oficina, porque, de lo contrario, llamaría a seguridad. Fue entonces cuando habló. Me dijo con certeza que debía dejar a la persona que demandaba y que no me convenía seguir adelante con ese caso. Al principio no entendía a quién o a qué se refería, pero rápidamente mencionó el nombre del hombre al que estaba demandando mi clienta. Ella me dijo que era su hijo y que más me valía dejarlo en paz. Pensé que era una amenaza típica de personas que creen estar por encima de la ley, y claramente no iba a permitir que me intimidara. Ya había tenido estas experiencias antes. Le respondí que su hijo recibiría las represalias que merecía, y que no dependía de mí, solo del juez, que ya estaba revisando las evidencias necesarias para llegar a un arreglo, y que él recibiría el castigo que se merecía. Mi respuesta no agradó para nada a la mujer, quien volvió a amenazarme,
diciendo que no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo. Yo, firme en mi decisión y sin mostrar temor, le dije que debía irse, o de lo contrario llamaría a seguridad. Entonces, antes de irse, la mujer tomó una colilla de cigarro que había en mi cenicero. Esto me sorprendió. No entendía por qué había hecho eso, pero no le di mucha importancia más allá de lo raro que me pareció. De hecho, al final del día, ni siquiera recordaba que había tomado la colilla del cigarro. Simplemente olvidé el incidente, tal vez por lo extraño que había sido para mí. No pasó nada. De hecho, después de esa visita, no volví a ver a esa mujer ni supe nada más de ella. Logramos un muy buen acuerdo para la mujer y su hija, y yo sentía que había hecho un excelente trabajo. Todo había terminado y simplemente, como en cualquier otro caso, pensé que debía seguir con el siguiente. Pero unos días después de que el veredicto fuera emitido, comencé a sufrir muchos cambios. Recuerdo muy bien el primero, y sé que estuvo relacionado con esto, porque fue una pesadilla. Nunca había sido alguien que sufriera pesadillas. Podía tener alguna de vez en cuando, pero era muy raro en mí. Pero una noche tuve una en la que estaba cubierto de arañas y serpientes que se arrastraban por mi cuerpo. Fue algo horrible. Desperté muy asustado y pasé casi media hora sintiendo aquellas cosas caminando por mi piel. Esa misma noche fui despertado a mitad de la madrugada por dolores punzantes en el estómago. Nunca nadie me ha apuñalado, pero estoy bastante convencido de que así es como debe sentirse. Sentí dolores múltiples en todo mi cuerpo, pero sobre todo en el estómago, que me hacían retorcerme sobre la cama. Pensé en llamar a emergencias, pero debido al dolor no pude hacerlo. Estuve retorciéndome de dolor durante casi una hora, y no estoy seguro si el dolor se me fue, o si simplemente me desmayé en algún momento. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir al doctor para que me dijera qué me había sucedido. Luego de revisarme e incluso realizarme varios estudios, confirmaron que no tenía nada, que estaba perfectamente bien. El doctor me dijo que tal vez algo me había caído mal en la cena, pero que mi cuerpo ya lo había desechado. Me recetó un par de vitaminas y me recomendó no comer alimentos irritantes durante al menos un mes. No estaba muy satisfecho con el veredicto del doctor, aunque parecía que no me estaba pasando nada. Yo sabía lo que había sentido esa noche y sabía que algo estaba pasando dentro de mí, pero no pude hacer nada más que hacerle caso y evitar los alimentos irritantes. Nada de eso funcionó. A medida que pasaban los días, todo empeoraba. Muchas veces despertaba con aquel mismo dolor, sintiendo como si me hubieran apuñalado el estómago una y otra vez. Algunas veces no sentía eso. Más bien, sentía como si algo se moviera dentro de mis tripas e intentara encontrar la salida con desesperación. Siempre que iba a hacerme algún examen médico, no hallaban nada. Todos decían que estaba perfectamente de salud. Fui con muchos médicos, busqué muchas opiniones, pero sin importar lo que les dijera o cuánto intentaran ayudarme, no podían hacerlo. Ningún examen médico arrojaba lo que realmente tenía. Lo peor vino poco tiempo después. En mi casa comenzó a percibirse un horrible aroma a podrido. Un olor similar al azufre mezclado con el de un animal muerto. Junto con mi pareja intentamos limpiar la casa en profundidad, con la esperanza de que desapareciera. Pero incluso después de hacerlo, nos dimos cuenta de que eso no iba a ayudar en absoluto. Fue un error continuar. Algo que mi pareja comenzó a notar fueron los horribles moretones que tenía en la espalda. Los médicos me habían dicho que tal vez era por la falta de hierro, pues concluían que podía ser un problema relacionado con la sangre. Yo no dejaba de pensar que algo más horrible me estaba pasando. También comencé a tener lagunas mentales. Algunas veces no sabía lo que estaba haciendo. ¿Les ha pasado alguna vez que entran a un cuarto y olvidan por completo por qué lo hicieron? Bueno, esto comenzó a sucederme, pero con bastante frecuencia. Podía estar viendo una película y de repente darme cuenta de que ya estaba en mi cuarto, sin recordar en qué momento me puse de pie y me fui. Podía estar con unos amigos y de repente levantarme y marcharme.
Mis amigos siempre asumían que estaba muy cansado y que por eso actuaba de manera tan extraña. Nadie cuestionaba mucho lo que me pasaba, y es que, además de mi pareja y los doctores, yo no quería compartir todo lo que me estaba ocurriendo. No quería que la gente sintiera lástima por mí, y creía que si lo mantenía en secreto, lo resolvería yo solo. No estoy muy seguro de cuánto tiempo pasó después de que comenzaron estas lagunas mentales, pero poco después ocurrió algo más que quiero contarles. Comencé a perder la noción del paso del tiempo. A veces creía que solo había pasado un día cuando en realidad ya estábamos casi terminando la semana. Mis tiempos estaban completamente desajustados, por lo que a partir de aquí no podré darles las fechas exactas. Creo que esto sucedió aproximadamente una semana después de las lagunas mentales. Una tarde, mientras tomaba un baño, una de las pocas cosas que aún podía disfrutar, me encontraba relajado en la tina viendo cualquier tontería en mi teléfono. De repente sentí como si alguien me tomara del cuello, como si estuviera debajo de mí, y de pronto me hundieron en el agua. No importaba cuánto intentara salir a la superficie para tomar aire, me mantenían muy bien sujeto de los hombros. Intentaba sacudirme y liberarme, el aire sentía que se me escapaba. Casi cuando estaba a punto de dar mi último aliento, fui liberado. Salí rápidamente de la tina, asustado, mirando a mi alrededor para ver qué había sido lo que me había hundido. A pesar de que me quedé mirando la tina por casi media hora, no vi nada ni a nadie salir de allí. Incluso vacié el agua por completo y no había nada que pudiera asemejarse a lo que había sentido. Llegué a pensar que tal vez había sido completamente una alucinación mía, pues no había estado durmiendo bien por los dolores en el estómago. Tal vez me había quedado dormido en la tina y había soñado que alguien me había sujetado. Pero mientras intentaba racionalizar esta idea, mirándome al espejo me di cuenta con horror que en mis hombros tenía heridas. Era como si alguien o algo hubiera encajado sus uñas muy fuerte. Incluso todavía sangraban. Por más que intenté encontrar una explicación lógica para esas heridas, eran demasiado precisas como para atribuirlas a cualquier otra cosa. Ni siquiera podría haberme hecho esas heridas yo mismo en mi desesperación por salir. Era inútil pensar en una explicación lógica. Desde entonces no pude volver a usar la tina de baño. Aún hoy en día no puedo, aunque creo que lo hago más por miedo a que vuelva a suceder. Las veces que lo intenté ocurrió lo mismo. Algo salía desde el fondo y me jalaba para intentar ahogarme. En una de esas ocasiones realmente sentí que no iba a lograr salir. Por si eso fuera poco, todas las personas importantes en mi vida comenzaron a distanciarse de mí. Mi pareja, mis amigos, todos. Ni siquiera me dieron una explicación, simplemente empezaron a alejarse y a excluirme. Yo intentaba ser fuerte, pero llegó un punto en el que solo quería terminar con todo ese sufrimiento que no me dejaba en paz. Poco después comencé a perder los dientes. Al principio solo escupí uno, pero no se detuvo ahí. En pocos días esto se volvió cada vez más habitual. Fui al dentista, pero me dijo que no parecía haber ningún motivo por el cual se me estuvieran desprendiendo los dientes. Me dio un tratamiento, pero no funcionó en absoluto. Terminé perdiendo todas mis piezas dentales. No podía ponerme prótesis dentales, pues mi encía simplemente no las aceptaba. Sin importar lo que intentaran, estaba desesperado por la situación. Algo que ocurrió simultáneamente con la pérdida de mis dientes fue que el olor que ya había comenzado a percibirse se acompañó de risas burlonas. Comenzaban a escucharse alrededor de las 4 de la mañana y se detenían hacia las 6. Era como si alguien se estuviera riendo de todo mi sufrimiento. Las risas se volvían más fuertes cuando los dolores en el abdomen comenzaban. Me vi tan demacrado que ni siquiera la comida líquida que los doctores me daban podía ingerir. Sentía como si se atorara en mi garganta y no pudiera tragarla. Y a pesar de que ya no comía, seguía vomitando una sustancia viscosa y negruzca, que algunas veces salía acompañada de cabello. No puedo confirmar si esto fue real, pues creo que fue producto del cansancio. Solo lo vi una vez, una de las veces que no logré vomitar en el baño. Lo hice en el suelo de mi habitación.
Al regresar para limpiarlo, vi cómo lo que había vomitado comenzaba a arrastrarse por el suelo, pero en el momento en que me acerqué, se detuvo y no volvió a moverse. Esa fue la única vez que vi algo así, por lo que no puedo afirmar que haya sido real. Mi estado de salud llegó a ser tan crítico que tuve que contratar a una enfermera. Me sentía tan débil porque no podía comer nada y al mismo tiempo estaba muy deshidratado. Tampoco podía beber agua. Por eso tenían que inyectarme suero por vía intravenosa. Apenas tenía la fuerza suficiente para hablar y lo intentaba hacer lo menos posible. Contraté a esta enfermera, que era una buena persona. Siempre se preocupaba por mí e intentaba hacerme sentir un poco mejor cuando podía, aunque a veces solía ser grosero con ella, porque para ese momento yo creía que mi vida se iba al demonio. Me encontraba mucho más cansado de lo habitual. Ni siquiera sentía la capacidad de levantar los brazos para usar el teléfono. Mi enfermera solía irse a su casa por las noches y volver temprano por las mañanas. Tenía otros pacientes que cuidar, aunque yo era el principal. Ese día incluso me dolía respirar. Pensaba en decirle que debía ir al hospital, porque aquello, sin duda, no era algo que ella pudiera tratar. Estaba pensando en qué decirle, intentando reservar todas mis energías, cuando pude escuchar cómo la puerta de mi casa se abría. Esto fue normal para mí. Le había dado una llave a la enfermera, pues muchas veces no podía levantarme para abrirla. Escuché sus pasos, pero me resultó extraño que no escuchara su voz diciéndome «buenos días». Pude escuchar sus pasos por el pasillo y de repente entró en mi habitación, pero no era mi enfermera. Aunque estaba vestida como enfermera, no la conocía. Le pregunté quién era y dónde estaba Marisol. Ella simplemente me miró con una expresión fría y caminó hacia donde yo estaba. Sentí una pesadez mucho mayor de la que ya sentía en mi cuerpo, y me miraba fijamente de pies a cabeza. Luego sonrió de una forma maliciosa que me dio escalofríos. Seguía preguntando quién era, y en ese momento ella jaló la manguera del suero, arrancándola de mi brazo. Esto me hizo gritar, maldecirla y preguntarle qué estaba haciendo. Me sentía muy indefenso, pues ni siquiera tenía la capacidad de levantarme para defenderme o alejarme de ella. Podía ver cómo la sangre brotaba del sitio donde estaba colocado el catéter. De pronto, esta mujer tomó mi mano, y aunque no tenía fuerza para arrebatársela, lo intenté con todas mis fuerzas, pero ella lo hizo de forma lenta, como si estuviera jugando con mi cordura. La mujer tomó uno de mis dedos y lo torció hasta que se tronó. El sonido fue seco, y ni siquiera creo que le haya costado mucho. Mis huesos estaban muy frágiles, pero no por eso fue menos doloroso. Fue uno de los peores dolores que he experimentado en mi vida. Lo peor fue que tomó otro dedo e hizo exactamente lo mismo. Luego hizo lo mismo con otro y luego otro. Mis gritos eran desesperados, suplicando que me dejara y que quién era ella. Pero la mujer tronó 4 de mis dedos antes de comenzar a reír. Era la misma risa que solía escuchar en mi casa a cierta hora de la noche. No dejaba de gritar y aún no me desmayaba debido al dolor, cuando de repente escuché nuevamente cómo la puerta se abría. Era Marisol. Pude escuchar su voz diciéndome «buenos días». Comencé a gritar con más fuerza mientras veía a la mujer de pie frente a mí. Por un breve instante pude ver cómo su rostro se arrugaba y se transformaba en la misma mujer maldita que había entrado sin previo aviso a mi oficina aquel día. Marisol, aterrada, corrió hacia mi habitación, pero cuando entró, la mujer ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera estado allí, pero mis dedos rotos confirmaban que sí estuvo ahí, y que no lo había imaginado. Marisol quedó horrorizada al verme. No podía comprender cómo eso había sucedido. Había sangre por el catéter arrancado, y mis dedos estaban completamente torcidos en direcciones imposibles. Inmediatamente llamó a la ambulancia y me llevaron al hospital. Los doctores intentaron muchas cosas, pero mis dedos nunca pudieron sanar correctamente. De hecho, no tengo movilidad en 2 de ellos. Al parecer, mis huesos se rehúsan a sanar bien. Un amigo suyo que fue a verme me dijo que tenía un trabajo muy fuerte, del cual él no era capaz de ayudarme, porque cualquier cosa que pudiera hacer podría activar la maldición de manera directa.
Claramente no deseaba estar en mi lugar. Contactó a otros amigos que podrían ayudarme, pero nadie hizo mucho. Algunos hicieron rituales, limpias, amuletos y protección. Si bien hoy en día estoy algo protegido respecto a recibir nuevos ataques violentos, como lo de mis dedos, mi casa sigue oliendo a azufre y animales muertos. Aún puedo ver a aquella mujer de vez en cuando paseando por la calle y mirándome, como si estuviera acechándome. Vivo prácticamente en cama. No estoy seguro de si eso se puede llamar vida, pero eso es lo que me tocó. Bolas de fuego. Mi nombre es Manuel y la historia que quiero contar sucedió mientras hacía mi servicio social como médico en un pueblo de Chiapas. Era un lugar muy alejado de todo y de todos, un pueblo rodeado por nada más que selva en kilómetros, donde no había acceso a la medicina, salvo por los practicantes que habían sido enviados allí. Yo no quería ser enviado, pero si quería graduarme no tenía muchas opciones. Sin mucho ánimo, partí hacia ese lugar. Desde el primer momento en que llegué supe que no sería fácil, pues vi que la gente tenía opiniones muy divididas. Algunas personas parecían contentas de que al fin hubiera un nuevo doctor en el lugar, pero otras realmente parecían molestas con mi presencia, lo cual no entendía mucho. Mi intención era ayudarlos y curarlos de alguna manera. Estuve en ese lugar casi una semana y durante ese tiempo no hubo mayores incidentes. Las personas iban y yo las atendía. Todo parecía estar dentro de lo normal. Incluso llegué a pensar que las malas historias que tenía el pueblo sobre cómo recibían a los doctores no eran más que mitos para asustar a los recién llegados, y yo me lo había creído. Recuerdo bien ese día. Estaba a punto de cerrar la clínica por el día. De hecho, ya estaba recogiendo mis cosas cuando entró una mujer. Era una anciana, aunque no podía decir con certeza su edad. Uno de sus ojos estaba blanco y el otro, que parecía estar bien, no podía enfocar correctamente. Aún así, me miró fijamente y antes de que pudiera preguntarle qué la traía, me dijo si acaso yo era responsable de que ella estuviera perdiendo clientes. Un poco confundido, le respondí que no sabía de qué hablaba, que yo solo era el médico del pueblo. A lo que ella me dijo que ese era su pueblo, que ella era la curandera del lugar y que por mi culpa muchas personas habían dejado de ir a ella cuando se sentían mal y habían comenzado a asistir conmigo. Yo, aún confundido, le respondí que tal vez los remedios que yo les daba eran mejores que los que ella ofrecía, como hierbas o, no sé, huevos para hacer limpias, que en realidad eran remedios momentáneos. Algo así como un placebo. Yo les estaba dando la cura definitiva para muchas de sus enfermedades. No pensaba dejar de hacerlo. Para eso había ido a ese pueblo. La mujer me miró con mucho odio y cinismo, y me dijo que ella había visto ir y venir a muchísimos doctores como yo, que al final siempre terminaban huyendo del lugar porque no soportaban estar allí, que no sabíamos la verdad del pueblo y que, al igual que ellos, pronto me iría yo también. Simplemente le di la razón y le dije que, cuando me fuera, sus clientes serían todos suyos, y que no tenía por qué preocuparse, como dijo, pronto me iría. Todo eso lo decía mientras me reía y tomaba a la ligera las palabras que mencionaba, lo cual creo que la enfadó más. Se fue y yo olvidé rápidamente esa conversación. Pensé que solo era una mujer que vivía vendiendo plantas y cosas así a los lugareños para hacer algo de dinero, aprovechando que muchos de ellos no tenían otra opción. Con el paso de los días todo iba normal, incluso comencé a llevarme un poco mejor con las personas del pueblo. Parecían agradecidos de que yo estuviera allí, al menos la mayoría de ellos. Aunque algunos me miraban con un poco de distancia, aseguraban que mis medicinas hacían más daño de lo que realmente ayudaban. Lo que no podía ignorar era la fatalidad de los niños en el pueblo. Al principio pensaba que se debía a alguna bacteria en la comida o en el agua no tratada correctamente, pero después me di cuenta de que los niños parecían estar bastante sanos y luego morían de un momento a otro. Ni siquiera mostraban alguna señal antes de empezar a verse pálidos.
no les quedaban más de 3 días. Aunque intentara revisarlos, no contaba con el equipo necesario como para hacer más que darles algunos antibióticos con la esperanza de que eso los ayudara. Estaba convencido de que debía tratarse de un virus o bacteria. Uno de esos niños, poco antes de morir, me dijo algo. Fue llevado conmigo. Se veía pálido y con ojeras, casi como si no hubiera dormido en días. Su madre me aseguraba que recién acababa de comenzar así. Me dijo que había visto esos casos antes, que el niño no duraba mucho tiempo, que era el 5.º niño que veía en esas condiciones. No entendía cuál era el motivo y me generaba mucha impotencia. Recuerdo que mientras lo revisaba, la madre tuvo que salir un momento y yo me quedé solo con el niño. Para mi sorpresa, el niño no se quedó callado todo el tiempo, como solían hacerlo los demás. Este niño me dijo que por las noches la bruja iba a chuparle los pies. Le pregunté a qué se refería con eso, a lo que él me dijo que por las noches no podía moverse, y entonces ella entraba por la ventana y con su lengua sacaba sangre de sus pies. Le pregunté si eso se lo había dicho a su madre, pero él me respondió que no, que cada vez que amanecía sus pies dejaban de sangrar, y aunque dolían, el color morado desaparecía por completo. Su madre nunca le creyó cuando le decía que la bruja había ido. No supe qué decir al respecto, solo le dije que no se preocupara, que las brujas no existían y que iba a hacer todo lo posible para curarlo. Eso no ocurrió. El niño terminó falleciendo, al igual que los otros. No podía comprender exactamente qué estaba pasando. Lo que me había dicho el niño no tenía sentido. No podía creer que una bruja fuera la responsable de lo que estaba sucediendo. Tenía que pensar con más lógica. Aquello debía tener una explicación que simplemente no podía encontrar debido a que no contaba con los medios necesarios. Esa noche recuerdo que salí muy tarde de la clínica, y es que no encontraba explicación a lo que había sucedido. Me quedé dormido, y cuando desperté, recogí todo rápidamente y me apresuré a caminar a casa. Era cerca de las 9 de la noche, y para los que no saben mucho sobre los pueblos, estos a menudo tienen toques de queda, lo que hace que todo se calme muy temprano, y para esa hora ya no había nadie. Todo estaba desierto. Caminaba hacia la pequeña casita donde me quedaba cuando escuché el sonido de un ave. Era grande, lo podía decir por lo fuerte que se escuchaba el aleteo. Miré hacia arriba con toda la intención de verla. Al principio no veía nada, pero luego la alcancé a distinguir. Estaba descendiendo. Era enorme. No podía identificar qué era. Parecía una lechuza, pero no solo era grande, sino que también parecía despojada de plumas y algo deforme. Se posó en un árbol y me miró fijamente. El tamaño era impresionante e intimidante. Comencé a caminar más rápido hacia mi casa, pues había leído que eran algo agresivas, y con ese tamaño no tenía duda de que no temían a las personas. Cuando caminé un poco más, pude escuchar que volvió a volar y vino directamente hacia mí, rasgando mi brazo con una de sus patas. Fue tan sorpresivo para mí que caí al suelo. Pensé que al hacerlo, el ave se daría cuenta que era una persona muy grande como para poder levantarme, pero al contrario, volvió rasgando mi espalda. Pude ver cómo se preparaba para arrojarse de nuevo hacia mí. Lo único que se me ocurrió fue sacar una navaja, que en realidad no usaba demasiado más que para cortar algunas manzanas o mis cosas sin importancia, y logré clavar la navaja en una de sus alas. Pude escuchar un grito horrible de la criatura, algo que casi me pareció un grito humano. Eso bastó para que se alejara volando. Me quedé un rato en el suelo, intentando procesar lo que acababa de vivir. No sabía si alguien me creería que había sido atacado por un ave tan grande. Para ese momento ni siquiera pensaba en nada raro, solo pensaba que ese pájaro era un peligro para todas las personas. Pensaba que incluso podría matar a un niño. Me levanté, fui a mi casa, me curé las heridas y pensé que aquello sería todo. De hecho, pensaba que probablemente el ave había quedado herida. Después de todo, la navaja había quedado enterrada en su ala. No creía que pudiera volar mucho tiempo. Probablemente moriría poco después al no poder cazar.
Creo que esa historia me la hubiera guardado para siempre. No se la contaría a mis amigos ni a nadie más hasta que terminara mi servicio, pero después de aquel incidente volví a ver a la mujer, la anciana que me había ido a reclamar hacía algunos días atrás. Tenía el brazo vendado, parecía haber sufrido una fea herida. Estaba muy cerca de la clínica. No la había visto por ahí antes y parecía molesta. Ella no podía ver que yo la estaba observando, pero sé que cuando pasó frente a la clínica escupió y dijo algo que nunca entendí bien antes de irse. No pude evitar relacionar lo que había sucedido con la herida de esa mujer. Tal vez fue por todas las historias que se decían en el pueblo, las palabras del niño o las historias que había escuchado antes de llegar allí. Quise ignorarlo, pero todo lo que hice durante ese día fue tener en mi mente lo que había pasado esa noche, la mujer y esa extraña ave que me había atacado. Eso no debía ser un comportamiento normal. Sabía que no podía sacarme eso de la cabeza, y ese día volví a quedarme hasta muy tarde en la clínica. Cuando salí, pude ver a la mujer. Ella parecía muy entretenida caminando hacia la entrada de la selva. Yo nunca había puesto un pie en la selva. Como no era de por ahí, sabía que no era buena idea adentrarse en ese lugar. Había muchas personas que, incluso conociendo el camino, podían perderse, pero por alguna razón quise seguirla. Algo me decía que, si lo hacía, obtendría respuestas. Comencé a seguirla, manteniendo una distancia considerable para no ser descubierto, cuando ella se detuvo. Desde la distancia no podía ver muy bien qué estaba haciendo. Me acerqué un poco más. Al principio solo parecía estar ahí parada, sacando cosas de una bolsa que tenía. Pensé que tal vez había ido a recoger algunas hierbas para curar su brazo o algo parecido, y que era muy tonto de mi parte pensar que estaba allí por otra razón. Ni siquiera estaba seguro de qué esperaba. Solo sé que no me iba a ir cuando ella comenzó a hablar. Era como un rezo, pero no era católico ni de ninguna religión que yo conociera. Parecía algo en latín, pero no pude entender nada. Luego, de hecho, todo lo contrario a lo que pensaba. Ella permaneció en el lugar mirándola y siguió repitiendo esas palabras que yo no podía entender, hasta que de pronto, justo frente a mis ojos, hizo algo. Algo que se quedó grabado en mi mente para siempre, como un tatuaje. Sé que esto que voy a decir probablemente muchos de ustedes no me van a creer, pero yo jamás podría inventar algo como esto. Si quisiera inventar algo, inventaría algo que sonara menos irreal. Pero así fue como pasó, lo juro. Y es que frente a mis propios ojos, la mujer se quitó una de sus piernas. Luego se quitó la otra. Después su brazo herido. Y el último brazo que le quedaba terminó cayendo también. No puedo ni siquiera describir el terror que experimenté en el momento en el que vi eso. Me quedé totalmente paralizado mientras la miraba. Estaba en el suelo, totalmente desmembrada, pero no tenía ningún dolor, no había sangre, no había nada. Y de pronto hubo un resplandor tan fuerte que tuve que cerrar los ojos por el brillo. Cuando los volví a abrir, noté una bola de fuego que se elevó y comenzó a saltar de un árbol a otro con facilidad, alejándose de donde yo estaba. Estuve paralizado por mucho rato. No sabría decir exactamente cuánto tiempo. Solo sé que estuve allí, en el mismo lugar, hasta que pude moverme. Quería correr a mi casa, pero debido a esa curiosidad que me consumía, me acerqué al lugar donde había sucedido todo. Pude ver allí las extremidades. No me atreví a tocarlas. Había hojas quemadas. No tenía sentido. Yo vi lo que había visto, pero no tenía pruebas. Simplemente me fui de ahí. Pensaba que debía empacar mis cosas y salir de allí lo más rápido posible. Había escuchado de chicos que abandonaban su servicio y les daban otros y decían que creían correr peligro. Yo, vaya, sí sentía que corría peligro al quedarme en ese lugar, pero no podía decir exactamente las razones. Sabía que me tomarían como un loco. Ya no me quedaba mucho tiempo en ese lugar y había estado allí hasta ese momento sin ningún tipo de accidentes, salvo por lo que había pasado recientemente. No sabía qué debía hacer, quedarme o irme. No sabía si aquella mujer iba a intentar algo, si me había visto.
Ahora que sabía lo que era, me haría algo para que no le dijera a nadie. Mientras me hacía estas preguntas, el día pasó. Estaba muy cansado, pero sabía que tenía que abrir la clínica. Estaba allí cuando llegó un nuevo niño, pálido, ojeroso, con exactamente los mismos síntomas. Le cuestioné si había visto a alguien, a lo que él me respondió que sí, que la bruja solía ir a chuparle los pies. Revisé con mucho cuidado los pies del niño, pero no pude ver nada extraño en ellos. No quería que este niño tuviera el mismo destino que los demás. Sabía que lo que fuera que estuviera sucediendo a los niños de ese lugar tenía que ver con lo que había visto la noche anterior, con esa mujer. No sabía si decirle a alguien más. Podrían pensar que estaba en un pueblo raro, donde a muchos creen en el tema paranormal. Yo ni siquiera podía verme diciendo lo que había visto. Me encontraba bastante en shock, e incluso quería convencerme de que lo que había sucedido no era posible de ninguna forma, aunque mi mente me repetía una y otra vez que sí había pasado. Mi razón no me permitía aceptarlo por completo, pero sabía que si quería ayudar de alguna forma a esos niños, debía creerlo. Pensé en contárselo a alguien, decirle dónde había visto a la mujer transformarse, volver allí y ver si podían hacer algo, pero cada vez que intentaba contárselo a alguien del pueblo, simplemente me quedaba sin palabras. No sabía cómo iniciar, no sabía si me tomarían por un loco o si pensarían que me estaba burlando de ellos. Pude contarle a alguien. Era un hombre que había sido muy bueno conmigo desde el primer día que llegué. Era mayor que yo y fue uno de los primeros en contarme historias sobre brujas. Sabía que, al menos él, creía en ellas. Le conté todo lo que había visto esa noche, también lo del ataque del pájaro. Y cuando terminé, me dijo que siempre había tenido dudas sobre aquella mujer, pero nadie más se había atrevido a encararla, pues los pocos doctores que lo habían intentado al poco tiempo simplemente desaparecían. Algunos decían que se habían ido, pero para muchos era un enigma. O ella se había encargado de ellos o algo raro sucedía. Me cuestionó si acaso yo podía decir exactamente dónde había visto todo eso, y le dije que sí, que podía guiarlo. Él aceptó. Esa misma noche fuimos cerca de donde yo había visto a la mujer. Estuvimos mucho tiempo esperando. Pensamos que tal vez no iría ese día, o que tal vez no era el lugar habitual en el que solía hacerlo. Pero de pronto mi amigo la vio. Me dijo que guardara silencio. Ella se acercó, se detuvo en el mismo lugar y comenzó a recitar lo mismo. Luego comenzó a retirarse sus extremidades. Después ocurrió el resplandor, transformándose en una bola de fuego que brincaba de un árbol a otro, alejándose de nosotros. Una vez que supimos que estaba lo suficientemente lejos, mi amigo se levantó y fue al lugar donde habían quedado las extremidades de la mujer. Miró todo muy sorprendido. Creo que aunque él creía mucho en esas cosas, jamás había visto algo en la vida real. Aún así, me explicó que tomaba aquella forma de bola de fuego, ya que yo había lastimado una de sus alas. También comentó que su abuelo siempre le había dicho qué hacer. Tomó las piernas y les echó sal de grano, asegurándome que no podría volver a ponérselas y que una vez volviera a su forma humana, moriría. Yo solo dejé que él hiciera lo que quisiera con esas cosas. Ni siquiera me atreví a tocarlas. Regresamos cada uno a su respectiva casa. No podría decir que dormí. Nuevamente me quedé despierto, pensando en todo lo que había sucedido. Quería pensar que lo que él había hecho realmente había funcionado, pero pensaba que lo que había hecho no era más que sal, que solo había dejado en evidencia que alguien estuvo allí y que sabría que fuimos nosotros y que vendría a hacernos daño. Esos pensamientos se vieron interrumpidos cerca de las 6 de la mañana, cuando los gritos desesperados comenzaron a hacerse presentes. Eran gritos agónicos que alertaron a más de uno en el pueblo. Un gran grupo de gente comenzó a adentrarse en la selva, pensando que alguien podría estar en problemas. Yo también fui, después de todo. Ahora era más tarde y seríamos más personas, y llegamos hasta el mismo lugar donde yo había estado con mi amigo unas horas antes. Lo que vi fue horrible. Ahí estaba la mujer tirada, desmembrada, sin poder volver a colocarse las extremidades.
Gritaba y maldecía, jurando que quien fuera que haya hecho eso la iba a pagar muy caro. No creo que eso haya sido una promesa que pudiera cumplir, pues estaba muriendo. Aún puedo recordar sus gritos perfectamente. Jamás he escuchado gritos tan aterradores. Nadie más que esa mujer, o lo que fuera que eso fuese, lo hacía. Todos se quedaron allí, maldiciéndola, acusándola de la muerte de los niños, deseándole lo peor, y que ojalá se fuera al infierno. Murió a la vista de todos. Nadie le ayudó ni mostró compasión. Todos se quedaron hasta ver cómo daba su último aliento, solo para luego quemar su cuerpo hasta dejarlo en cenizas. Claramente yo no pude continuar allí. Era demasiado. No me importaba si perdía mi trabajo. No pensaba quedarme ni un solo día más en ese lugar. Recogí mis cosas y me fui. Afortunadamente me mandaron a otro sitio un poco más cerca de la civilización. Jamás he vuelto a vivir nada parecido y espero nunca volver a hacerlo. No creo que pueda soportar algo así otra vez.